Buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos la invitación de la doctora Marina Garone para participar en este seminario de bibliotecología y presentarles cómo es que se ha desarrollado el proyecto de la Biblioteca Digital La Fragua. En el plan de trabajo que nos habíamos trazado originalmente, este proyecto debería de estar recién finalizado. Sin embargo, la pandemia nos ha retrasado. Por consiguiente, no veremos el producto final, pero sí un gran avance. Comenzaremos viendo dos partes de la gestión del proyecto digital. En este caso vamos a ver que la propuesta de valor que en todo desarrollo de un proyecto digital, como en muchos otros de diferente tipo, se debe plantear siempre el objetivo y una propuesta de valor que debe reflejar la importancia y la problemática o necesidad que se resuelve. En este caso, nuestra propuesta de valor es la siguiente: implementar y diseñar la biblioteca digital La Fragua, un espacio virtual único, multidispositivos, que pretende potenciar el acceso y usabilidad de las diversas colecciones digitales de documentos con valor patrimonial, sin restricciones para los usuarios. Su funcionalidad dirigida al usuario coadyuvará al conocimiento y conservación de los originales y, mediante técnicas de posicionamiento web, se buscará su aprovechamiento para una audiencia multidisciplinar. Dentro de esta gestión del proyecto seguimos una metodología de desarrollo web. Dada nuestra experiencia, el método o enfoque ágil en el desarrollo del proyecto nos permite ir diseñando, creando y evaluando los servicios del sistema con la facilidad de introducir cambios sugeridos por otras áreas o por nuevas funcionalidades descubiertas en procesos recientes de benchmarking. Con esta metodología se desarrollan partes del proyecto, se diseñan, se testean, se hacen cambios, se aprueban y se continúa con otros módulos u otras partes. Bien, dentro de esta misma gestión tenemos que elaboramos un plan de tareas, ¿no? A grandes rasgos tenemos fácilmente unas 8 o 10 tareas. Sin embargo, aquí veremos específicamente tres, las tres que creemos que son las más destacadas o importantes para el desarrollo de este proyecto, que es el benchmark, el modelo de datos y migración, la implementación web. Dentro de esta implementación web veremos las funcionalidades y los servicios. No entraremos a detalle en la arquitectura de la información y el diseño del sitio, ni a los procesos técnicos que dan soporte a esta implementación web. Y dejaremos pendiente, porque todavía no las hemos terminado de desarrollar, las tareas que corresponden a la interoperabilidad y servidores de metadatos, a la optimización SEO, a las estrategias de difusión y a la evaluación de la experiencia de usuario. Comencemos con el benchmark dentro de las actividades. En las diferentes interacciones del desarrollo, el benchmarking nos permitió identificar funcionalidades necesarias para el éxito de nuestra biblioteca digital. En este caso, un primer punto fue la clasificación, o encontramos que las clasificaciones facetadas para organizar los contenidos. Esto permite organizar cada uno de los objetos en varias categorías, que son paralelas entre ellas y están situadas en el mismo nivel semántico. Por ejemplo, aquí vemos unas facetas que nos divide o nos agrupan los contenidos en 4 elementos o en 4 clasificaciones, y dentro de la faceta o clasificación tipo de recurso vemos que tenemos elementos, estampas, manuscritos, dibujo, libro antiguo, libro. Y ahí tenemos el número de elementos que se agrupan bajo esa categoría. Otra parte importante del que nos deseo descubrir el benchmarking es los visualizadores de imágenes. En este caso descubrimos OpenSea Dragon. Fernando, que a continuación intervendrá en esta exposición, se dio la tarea de investigar la implementación de Sea Dragon, que lo veremos más adelante, y esta herramienta la descubrimos en la British Library.
la cual utiliza es un visualizador de imágenes con funcionalidades atractivas y útiles para mirar el objeto digital. Se realizó una mayor investigación sobre esta herramienta y se concluyó que podía implementarse, por lo cual se llevó a cabo un proceso de aprendizaje de su implementación y de las pruebas. En la parte de implementación, que será la segunda parte de esta conferencia, veremos más a detalle esta herramienta. Toda esta tarea de benchmarking se realizó en diferentes sitios. Algunos de colecciones digitales en México y otros de grandes colecciones internacionales. En estos sitios nos enfocamos a observar las buenas prácticas y las no tan buenas que nos permiten identificar hacia dónde queríamos que VidiLab caminara, tratando también de identificar lo que nos era posible y lo que no estaba en nuestras manos lograr con nuestros propios recursos. Muy bien, pasamos a las actividades. Nuestro plan de tareas también tuvimos en primer lugar que trabajar con el modelo de datos. Para esto se realizó una exhaustiva revisión del esquema de descripción utilizado en las colecciones digitales que ya tenía la biblioteca, para dar paso a un esquema único de descripción para todos los materiales digitales que diera el soporte de la información en esta nueva plataforma. Inicialmente, el área de TI diseñó un modelo de datos basado en los existentes y lo mejoró a partir de análisis de otros modelos de datos utilizados en repositorios digitales de otras bibliotecas. E inclusive se estudiaron los registros catalográficos de las bibliotecas que se consultaron. Al final quedó un esquema único definido y una vez que se revisó y aprobó por el área de catalogación y la dirección de la biblioteca, se estableció ya formalmente. Este modelo agrupa descriptores técnicos, descriptores sobre derechos y descriptores administrativos, que son los que nos dan la información del objeto digital o con base en el objeto físico, claro. Contiene además elementos para la clasificación de los materiales que servirán para las búsquedas facetadas. También se agregaron a las reglas de sintaxis el uso de valores controlados para dar mayor claridad o precisión a ciertos elementos y que los usuarios los pudieran entender de mejor manera. Un ejemplo lo vemos aquí en el título, en donde tenemos aquí los valores que lo van a hacer más puntual, que es en este caso propio, alternativo, atribuido, ¿no? Y aquí lo vemos de mejor manera en el momento 1, en el punto 1, en donde nos dice que en el caso de este objeto, la correspondencia insurgente y realista es un título atribuido y las cartas de Morelos es un título alternativo. Entonces, este tipo de presiones se integraron ahora en este nuevo esquema. El esquema único de la fragua se dio de alta en el gestor de colecciones digitales denominado XMLibris y que es una base de datos XML. Y al mismo tiempo se dio de alta en ese mismo gestor la colección llamada biblioteca digital y este va a agrupar todos los registros de los objetos que se den de alta con este modelo de datos. Una de las actividades importantes también que se llevó a cabo fue la de migración de la información. Recordemos que teníamos o habíamos mencionado que la biblioteca ya contaba con colecciones digitales previas en diferentes esquemas y con distintos datos a los que hay que agregar ahora nueva información. Estos datos hay que modificarlos para seguir las nuevas reglas o inclusive tenemos que extraer información que se tendrá que mover a otros metadatos o otros elementos descriptores. Entonces surge este proceso de migración, que a su vez tiene varios procesos inmersos. El más destacado que creemos que debe llevarse a cabo y
con mucho cuidado definirse es la planeación de toda esta migración, porque va a intervenir, en este caso, una serie de pasos como la limpieza, que quiere decir la eliminación de espacios, sobre todo en blanco, iniciales, finales, dobles, cambiar de textos a minúsculas, eliminar puntos, comas, eliminar comillas dobles, o sea, es decir, caracteres que no están permitidos en estos descriptores o en estas descripciones. Tenemos otro proceso que es la fusión y separación de información, en la cual hicimos la concatenación de valores y en mucho la búsqueda y reemplazo de patrones de texto. La normalización de la información. Este proceso en su mayoría consistió en la intervención manual de los datos. Es un proceso largo y delicado. Por último, les dimos orden a los metadatos. En este caso tenemos que tener el mismo orden del esquema para poder llevar a cabo la migración exitosa de toda esta información en el gestor de las colecciones. Y por último, tuvimos también que trabajar con las imágenes de los objetos digitales para convertirlas o hacer derivados nuevos en alta resolución. Todo esto a partir de los archivos maestros de la digitalización que la biblioteca ya tiene en sus dispositivos físicos de almacenamiento. Con esto se crearon nuevas imágenes de alta resolución en 2 tamaños diferentes, para computadoras de escritorio y para dispositivos móviles, que veremos más adelante porque estos 2 tipos de variación, y lo veremos a continuación en la implementación. Y las herramientas que utilizamos básicamente para hacer esta migración, se trata de OpenRefine, una herramienta de Google, las páginas de Google Sheets, Microsoft Excel, los editores de XML, editores de imágenes y una aplicación de FTP para comunicarnos con el servidor. Todo ese trabajo, repito, debe planearse bien para que lleguemos a un resultado exitoso. A continuación los dejo con Fernando. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Quintanar y yo estoy aquí encargado de la implementación y de la programación de la página de la biblioteca digital. Y pues les quiero platicar un poco acerca de la implementación y empezamos nosotros desde un XML. ¿Por qué vamos a usar un XML? Porque nos permite guardar contenidos en duplas del tipo nombre-valor mediante una sintaxis. Es decir, nosotros tenemos el elemento y el valor del elemento. En este caso, vamos a tener aquí el ejemplo de una biblioteca en donde tenemos aquí nuestro padre, que es el bookstore. Esa es el elemento principal. Luego nosotros podemos tener distintos hijos. De esa manera nosotros podemos ir agrupando elementos que forman parte de una biblioteca. Ahorita más adelante lo vamos a hacer un poco más claro, pero en este ejemplo es padre, sus hijos y sus subhijos, por así decirlo. Bueno, ahora, ¿qué cosas nosotros utilizamos para poder interactuar con esa base de datos? Nosotros, para usar esa base de datos, utilizamos Exist, que, como bien lo están leyendo en este momento, fue concebido como una base de datos XML, pero con el paso del tiempo fue obteniendo nuevas características, como ser un sitio donde se pueden bajar los plugins para tener nuevas funcionalidades, como también puede ser un servidor web para visualizar información previamente almacenada. No solamente nos estamos basando en XMLs, sino también nos estamos basando en archivos PDFs, en archivos de audio, entre otros. Es muy versátil ExistDB porque puede almacenar muchos tipos de informaciones, y de la misma manera nosotros podemos llegar a obtener información. No se necesita un conocimiento muy específico. Por sí, muchas personas sin el conocimiento de sistemas tal cual pueden llegar a utilizarlo. ¿Y cómo es que nosotros manejamos el Exist? A través de 2 lenguajes que son muy populares dentro del ExistDB,
que son Xquery y XPath. Y Xquery es un lenguaje estandarizado por la W3C para hacer consultas a archivos XML y ha sido muy bien recibido por su fácil aprendizaje, es indexable y fácil de optimizar. Y otro de los lenguajes que utiliza es XPath, que de la misma manera permite localizar padres y la información de los hijos, e incluso podemos llegar a sacar datos internos como los atributos. Ahora, se los voy a platicar rápidamente los requisitos mínimos de la instalación, pues cuáles son. Puede ser cualquier versión de Linux, de Mac OS y Windows, como mínimo, para, digamos que para hacer pequeñas pruebas, 200 megas en disco duro y recomendable 512 megas en RAM, perdón, 512 gigas en RAM. Ahora, para ciertas instalaciones en entornos Linux necesitamos privilegios administrativos, ya que si no, no nos va a permitir. Y en Mac, con nuestro usuario y nuestra contraseña básica, es más que suficiente. Y como un extra, en algunos sistemas de Linux, como Ubuntu en este caso en particular, necesitábamos instalar el OpenJDK, ya que algunas veces no nos deja interactuar precisamente con Java. Dentro de la implementación, nosotros usamos Bootstrap. Bootstrap es muy importante porque es un conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios web. Entre las funcionalidades de Bootstrap, la más destacable es la posibilidad de crear un diseño responsivo que se adapta a los distintos tamaños de pantallas de las personas que lleguen a visitar nuestro sitio. Después de muchos desarrollos, de muchas pruebas, aún está en proceso, pero les voy a mostrar cómo es que funciona Bootstrap en nuestra página, pero les quiero hacer unas aclaraciones. Bootstrap toma ciertos formatos, no toma el formato que es el pequeño, que podría ser el de un celular, que está en formato horizontal o está en formato vertical, que contempla los 576 píxeles por los 767. También tiene el formato medio, que es para tabletas, y tiene otros dos formatos que son para equipos de escritorio, que son como para monitores de 19, 21 pulgadas, hasta más grandes, 27 en adelante. Y esos tamaños son importantes porque los conoce Bootstrap como puntos de quiebre. Un punto de quiebre sería como en el momento en el que detecta que tu monitor es de, por ejemplo, 567 píxeles y dice, ok, ahí es donde tengo que mostrar tu sitio con un formato pequeño, pero si tu equipo de la misma manera entra en un rango de 768 píxeles por 991, te dice, pues es formato medio, y así sucesivamente te va a ir acomodando el contenido. Una muestra es la siguiente. Nosotros tenemos aquí nuestra página y si ustedes ven, voy haciendo poco a poco más pequeño el browser con el que voy visitando y se va adaptando el contenido sin ningún problema. También nosotros vamos pintando información dependiendo el formato en el que estamos trabajando. En este caso, en el formato pequeño, nosotros ya hasta desplegamos dos botones para mostrar los contenidos y inmediatamente sea más fácil y más fluida la navegación para el usuario. Eso es muy importante porque si no, el usuario se nos puede perder en nuestro sitio web. Ahora, ¿qué pasó? Se está repitiendo el video. Ahora, dentro de nuestra navegación del sitio de BDLab, también el menú está construido con Bootstrap, el cual está presente en todas las páginas del BDLab. La finalidad es incluir los recursos de las colecciones digitales que están actualmente en nuestro BDLab y incluir algunos otros recursos que también consideramos que son importantes para las personas que nos visitan, como las exposiciones virtuales, las conferencias, nuestros recorridos virtuales, que son obviamente de la sala histórica de la biblioteca, y no por último y menos importante, el área para ponerse en contacto con nosotros y el área destacada para el acceso rápido para el metabuscador. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí los enlaces y tenemos nuestro buscador para que sea de una forma ágil el uso de nuestro sitio. Nuestros contenidos también poseen los breadcrumbs o migas de pan, que son muy utilizados y
la gente se siente cómodos con ellos al navegar con nuestro portal. Y los tenemos en un área destacada. Ahorita se los tengo aquí encerrados en un circulito rojo, bueno, en óvalo roja, para que el usuario sin ningún problema se pueda regresar a través del breadcrumb o a través de nuestro menú que previamente ya les había mostrado. Ahora, vamos a la joya de la corona, por así decirlo, nuestro visualizador de contenidos. Utilizamos el OpenSea Dragon para mostrar las imágenes de alta calidad. El OpenSea Dragon nos da muchos elementos, ya que podemos hacer bastantes acercamientos a la imagen para que los visitantes puedan ver los detalles de las imágenes. Algunos investigadores quieren más detallitos, pero con las imágenes anteriores, como les habían platicado, no se podían ver. Ahora, con las nuevas que se generaron, podemos mostrar más detalles. Otra de las cosas que se programaron que nos han ayudado mucho es que hay ciertos elementos que fueron digitalizados, como los efímera, que tienen varias imágenes asociadas a un solo registro XML. Entonces, nosotros a través de programación de XQuery y Ajax, logramos sin la necesidad de que se salgan del registro, que lo puedan ver. Solamente es cuestión de darle clic para que cargue la imagen correspondiente. Miren, les voy a hacer una muestra de cómo es que funciona. Aquí ustedes lo tienen. Tenemos hoy un visor. Tenemos ahí los acercamientos. Podemos entrar a cualquier parte del documento digitalizado o del recurso digital. E incluso con el visor podemos movernos rápidamente. Y por último, nosotros, lo que les comentaba, este registro tiene dos imágenes asociadas. Sin tener que salir de nuestro registro, podemos entrar y podemos visualizar los contenidos. Esto es muy útil y para nosotros yo creo que puede ser de gran ayuda a los investigadores. Ahora, vamos a hablarles un poquito acerca de nuestro metabuscador. Tras haber realizado el análisis del proyecto y ver que era muy grande todo lo que teníamos que trabajar, investigamos acerca de las mejoras y actualizaciones de los programas que usamos. Y entre esas mejoras descubrimos nuevas funcionalidades de la base de datos XML. Había un sistema más robusto para indexar toda nuestra información, el cual utiliza el Apache Lucene. Lucene puede realizar búsquedas a texto completo de manera más rápida, ya que este almacena los términos de los metadatos en una tabla. Les asigna una posición de acuerdo a la relevancia de la consulta y la cantidad de veces que éste se encuentra repetido en otros registros. Por ejemplo, aquí estoy haciéndoles una muestra de la información que Lucene hizo acerca de todas nuestra base de datos de XML. Entonces aquí yo hice una búsqueda del término ser. El ser tiene una frecuencia de 25, está incluido en 22 documentos que nosotros tenemos actualmente ya en BDLove, y no solamente se basa en ser, sino busca distintas opciones que puedan concordar con ese inicio de esa palabra. Entonces, por aquí tenemos rápidamente ejemplos: serafín, cercas, sereno, seres, etcétera. Y va viendo la cantidad de documentos y la frecuencia. Entonces, esto nos ha ayudado para otras cosas muy especiales. El índice nos sirve ahora para facetar. Es muy importante, ya que con esto se logra que la búsqueda del usuario clasifique de acuerdo a valores específicos del recurso, y con cierta programación se pueden utilizar estos recursos como filtros, permitiendo que el usuario pueda ir discriminando la información para visualizar lo que le es útil. Esto yo creo que les puede ayudar muchísimo a los investigadores o a los usuarios que lleguen a entrar con nosotros, porque pueden ir discriminando. Y vamos a ver rápidamente un ejemplo. Yo hice la búsqueda de efímera en este caso. Después de que nosotros tenemos efímera, nosotros tenemos las facetas del lado izquierdo. Ahora, si yo decido seleccionar uno de los valores, por ejemplo, en este caso estampa, ya me empezó a discriminar los valores.
Ahora ya nada más me está empezando a mostrar 14. Pero si yo digo necesito volverlo a hacer aún más exacto, puedo, por ejemplo, seleccionar esta opción del convento de San Agustín y empieza a hacer las relaciones y me saca los últimos 4 comentarios. Y por último, una de las facilidades es entrar. Nosotros tenemos 4 resultados, podemos navegar rápidamente entre ellos y podemos tenerlos almacenados en una lista para que nosotros podamos consultarlos de una manera más rápida. Bueno, esto fue a grosso modo. Espero que les haya quedado claro. Si ustedes tienen algún comentario, no duden en hacérnoslo y estamos a la orden. Muchas gracias.